Luego de pasar una incómoda pero agradable tarde en la playa, tanto Kaori como los demás decidieron pasar la noche en una cabaña cerca al mar. Sin embargo, Rena y Yuki no pudieron resistir la tentación de estar juntos. Lastimosamente, esa fugaz noche se terminó convirtiendo en la peor para ellos cuando Yuno, la novia de Yuki y la mejor amiga de Rena, descubre que le están arrebatando lo que es de ella. Ahora esta chica muestra realmente sus colores, desatando miedo en todos ellos. Bueno, ya con esa introducción podemos ponernos al día para intentar abordar esta obra del asco que tanto ustedes, mis queridos suscriptores, me pedían. Si llegaste aquí por casualidad y no sabes de qué va todo esto, creo que es necesario que veas la primera parte que estaré dejando en la descripción o aquí arriba a la derecha de tu pantalla. Por último, hubo un error en el último concurso y en realidad uno de los ganadores resultó ser el señor Josbier Guerrero. Realmente lamentamos mucho la confusión. Ahora, sin más preámbulos, continuemos con este manga lleno de engaños y situaciones que me hacen dar ganas de vomitar. Después de descubrir a su novio siendo infiel con su mejor amiga, Yuno está en ira y les confronta sobre su traición al encontrarlos durmiendo juntos. A pesar de sus intentos de negar la verdad, Yuno rápidamente descubre la mentira al levantar las sábanas que los cubren. En medio de su furia, Yuno se derrumba soltando risas dolorosas. Rena trata de calmarla, pero Yuno la amenaza con un cuchillo en su garganta, advirtiéndole que se mantenga callada o no saldrá viva. Fuera de sí misma, Yuno le recuerda a Yuki que le pertenece, así que comienza a usar el cuchillo para escribir su nombre en el cuerpo de él, como una forma de marcarlo. Pero su obsesión llega al punto de que está dispuesta a escribir el nombre de Yuki en su propio cuerpo para reforzar su vínculo. En ese momento tan crítico, Kaori llega justo a tiempo y logra noquear a Yuno, salvando momentáneamente la situación. Yuno despierta junto a Yuki, quien le cuenta que parecía estar teniendo una pesadilla mientras dormía. Yuno se tranquiliza creyendo esa mentira y convenciéndose de que solo fue un mal sueño muy vívido. Yuki la deja descansar y se dirige hacia Rena en la playa. Mientras camina, recuerda cómo fue cuando la conoció, cuando ella se transfirió a mitad de clases. A pesar de la inicial popularidad de Rena, su personalidad fría la alejó de todos. Pero Yuki no podía evitar sentir una tormenta de emociones cada vez que la veía. Yuno de alguna forma logra hacerse amiga de Rena, lo que llevó a que los tres pasaran más tiempo juntos. Esto hizo que Yuki experimentara emociones intensas que nunca antes había sentido gracias a Rena, comprendiendo finalmente lo que significa que a alguien le guste. Sin embargo, también sintió una profunda culpa, un clima de emociones, una realización abrumadora y una montaña rusa de sentimientos que lo consumían cada vez más y más. Pero para su sorpresa, Rena también parecía sentir lo mismo por él, y ambos no podían evitar sucumbir ante lo que sentían. A pesar de ser conscientes de que podrían herir a Yuno, decidieron continuar ya que ambos amaban profundamente. Cuando Yuki regresa a casa, se encuentra con la hermana mayor de Yuno, Yomi, quien descubre su herida y lo ayuda a curarla. Yomi sospecha de que Yuno está detrás de la herida y se ofrece su ayuda para tratar a Yuno, pero Yuki se siente culpable y quiere cargar con toda la responsabilidad por sí mismo. Al día siguiente, Rena decide faltar a clases y visita a Yomi porque está preocupada de que Yuki pueda resultar herido de nuevo. Rena busca consejo y ayuda debido a que ella conoce bien la situación. Yomi le revelan que también ha tenido aventuras con hombres casados y que los deja cuando ellos quieren dejar a sus esposas para estar con ella. En parte, esta es una de las razones por las que guardó silencio, a pesar de que están engañando a su hermanita. Yomi admite que no quiere responsabilizarse por la infelicidad de las personas, pero promete ayudar si Rena está decidida a seguir adelante. Rena acepta sin dudar, y Yomi intenta hablar con Yuki nuevamente para convencerlo de que deje de intentar hacer feliz a Yuno y se enfoque mejor en su propia felicidad. Al día siguiente, Yuki decide descansar en el tejado del instituto, en lugar de asistir a su clase. Casualmente se encuentra con una chica llamada Alice, que también parece querer estar allí. A pesar de una situación embarazosa en la que Yuki ve accidentalmente su ropa interior de color negro, esta misteriosa chica le invita al club de investigación sobre alienígenas. Sin embargo, estando ahí, le confiesa que las chicas que llevan ropa interior de negro es porque son unas pervertidas, revelando así que el club no es lo que parece y se dedica a actividades inapropiadas. Aunque Yuki se siente bastante tentado, por primera vez este chico hace algo bien y su amor por Rena lo mantiene firme, evitando caer en la tentación. A pesar de sus esfuerzos, Yuki sigue luchando contra sus deseos, así que termina buscando a Rena para encontrar consuelo y claridad. Finalmente se da cuenta de que sus acciones son bastante cuestionables, así que vuelve a visitar el club milagroso que creo que toda institución debería tener. Por supuesto, esto es una forma de enfrentar a sus demonios y buscar una solución en su lucha interna.
O al menos eso me encantaría decir, pero no creo que este chico sea tan profundo. Una vez en el club, justo antes de comenzar, Yuki se da cuenta de que no está bien hacer sentir mal a Rena, así que luego de disculparse, intenta marcharse. Sin embargo, su decisión es interrumpida por otra miembro del club que aparece de repente, y esta está decidida a que Yuki se una. A regañadientes, o al menos eso quiero pensar, Yuki es obligado a participar en las actividades más emocionantes que verás en un club. Yuki se encuentra nuevamente en un mundo lleno de emociones y sensaciones, y finalmente cede ante el placer. Sin embargo, siente como si algo se rompiera, pero no es algo en él, sino algo en Rena. De alguna manera esta chica descubre la existencia del club y solamente puede escuchar impotente mientras la persona que ama es tomada por otras chicas. Un fin de semana, Yuki sale a comprar un regalo para Rena por sus cumpleaños. A pesar de los intentos de Juno por descubrir su destino, Yuki la termina engañando nuevamente. Al final, él decide llevarle un oso de peluche a Rena, que curiosamente la hace bastante feliz. Por casualidad, descubre que el padre de Rena le había regalado un peluche idéntico, pero un poco más grande. Mientras conversan, Yuki descubre que Rena no vive con sus padres, debido a la separación de su familia a causa de una infidelidad, que no se note lo irónico de la situación, considerando que Rena sigue los mismos pasos de su padre en algunos aspectos. Esta chica recuerda un consejo de su padre de no soltar algo que amas demasiado. Al escuchar eso, Yuki no puede evitar hacer la promesa de que nunca la dejará ir. Esto conmueve tanto a Rena que muestra un lado emocional que nunca había visto antes. Sin embargo, su dulce momento se ve interrumpido por alguien que toca la puerta insistentemente, por supuesto molestando a ambos. Yuki abre la puerta y se encuentra con su novia, Juno, quien aparentemente trae un regalo para Rena. Por supuesto, ella enojada le pregunta qué hacía él ahí, ya que esa misma mañana le había dicho que estaría con un amigo. Yuki improvisa una excusa diciendo que por casualidad se encontró con Rena y como era su cumpleaños, ella lo terminó invitando, aclarando que sabía que Juno también terminaría llegando. Esa mentira salva la situación momentáneamente. Al final, Juno le da a Rena un regalo de cumpleaños, pero cuando Rena abre ese regalo, descubre que es el mismo peluche que Yuki le había regalado. Ella trata de ocultar su sorpresa diciendo que es el mismo que había comprado antes. Para que no sea un desperdicio, Juno decide quedarse con el peluche que supuestamente Rena compró, sin saber que originalmente es un regalo de Yuki para Rena. Aunque no lo demuestre, esto hace que Rena se sienta molesta, ya que este es un regalo que su amado le había dado. Se guarda su enojo y deja a los dos en la sala para preparar la cena. Y ya que Juno no es buena cocinera, solamente Yuki se ofrece a ayudarla. Pero eso solamente era una excusa, ya que estando ellos dos en la cocina, retoman lo que habían comenzado antes de que Juno los interrumpiera. Y aunque casi son descubiertos, de nuevo vuelven a engañar a Juno. Sin embargo, al final del día, Rena, recordando que Juno se llevó el regalo que Yuki le había dado, por su enojo termina rompiendo el regalo de Juno, demostrando así que cada vez es menos paciente con esta situación. En cuanto a los recuerdos de Alice Asaragi, la linda chica del supuesto club de investigación, se revela que es la hija de un magnate con una mansión y sirvientes. A pesar de tener un prometido, Asaragi parece estar interesada en uno de los sirvientes, con quien termina teniendo un encuentro secreto. Sin embargo, son descubiertos, lo que resulta por supuesto en consecuencias bastante negativas. La historia vuelve a la azotea del instituto, en donde Yuki se muestra cauteloso ante Asaragi, temiendo que ella lo obligue nuevamente a hacer esas actividades horrendas que hay en el club. A pesar de la invitación de Asaragi para unirse al club, Yuki escapa diciendo que ya está interesado en alguien más. Asaragi lo busca después de clases, en donde lo encuentra acompañado por Rena y Juno. Asaragi reconoce que Juno parece ser la persona que ocupa el corazón de Yuki, y aunque acepta el rechazo, aún quiere que Yuki se una al club. Sorprendentemente, Juno está de acuerdo de que Yuki se una al club y disfrute de su vida académica. Aunque Yuki se sienta acorralado, finalmente acepta unirse al club, lo que lo lleva a experimentar las emocionantes actividades que el club tiene para ofrecer. Ah, yo también soy tu hijo, Dios mío. Asaragi se da cuenta de que Rena es la chica que en realidad él le gusta, y que la anterior solamente fue un teatro. Esto le da un nuevo poder de chantaje sobre Yuki, para que cumpla con sus demandas y se convierta en un miembro activo del club. Un día, Kaori se encuentra con Juno mientras corre por las calles. Ahí le confiesa que Yuki no ha estado compartiendo intimidad con Juno porque la ve como un tesoro y está obsesionado con el club al que se ha unido. Kaori se preocupa por la salud mental de Yuki y decide hablar con él al día siguiente. Sin embargo, cuando se encuentran, las cosas no salen como esperaba, y Kaori se da cuenta de que la situación de Yuki está empeorando,
Por lo tanto, Kaori decide tener un encuentro con Asaragi, quien la reconoce como la miembro original del grupo. Kaori confronta a Asaragi por lo que está haciendo con Yuki, pero ella la ignora y afirma que ella seguirá participando de todas formas. Mientras tanto, Yuki se está preparando para un viaje a las montañas, relacionado con las actividades del club, al que también parece que asistirá Kaori. En un momento de reflexión, Alice Asaragi recuerda su pasado en la que su relación con uno de sus sirvientes fue descubierta. Su padre, por supuesto, muy enojado, echó en la calle a ese sirviente que no tenía nada para sobrevivir. Con el tiempo reunió el valor para buscarlo, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. El chico había fallecido. Esta tragedia la llevó a rebelarse en contra de sus padres, lo que resultó en la ruptura de su vida familiar. Con el tiempo se mudó a otro lugar con la ayuda de algunos familiares. Sin embargo, el acto de romper las cosas, especialmente a personas, se convirtió en algo liberador para Alice, lo que explica por qué disfruta tanto confesar a las chicas que ha tenido encuentros íntimos con sus novios. Dentro del club conocemos a los otros miembros y la fiesta comienza a lo grande. Sin embargo, es importante destacar que todas estas actividades quedan registradas en video. Mientras toman un descanso, Kaori aparece de repente y se presenta como uno de los miembros originales del club. En ese momento, Yuki recuerda que ella tiene mucha experiencia en este tipo de actividades. Cuando la ve interactuando con otro chico, no puede evitar sentir algo parecido a los celos. Yuki intenta convencerse de que ya lo sabía y que no debería sorprenderle de que Kaori no sea exclusiva, pero irónicamente no puede controlar lo que siente. En la noche, mientras Yuki reflexiona sobre sus sentimientos, Kaori interrumpe sus pensamientos para averiguar cómo se sintió al verla con otros chicos. Como Yuki no puede aclarar sus pensamientos, ella le propone dar un paseo nocturno. Durante el paseo, Kaori le confiesa de que antes estaba enamorada de un chico, pero ella se unió al club secreto en donde engañó a su novio. Tiempo después, su novio terminó la relación después de que Alice le revelara lo que Kaori hacía con otros chicos. Por lo tanto, Kaori es una chica aparentemente libre, que no se aferra a nadie, pero también se siente perdida y sin nada ni nadie que le dé su mano y la acompañe. El paseo nocturno se ve interrumpido cuando se encuentran con Rena, quien parece haber sido informada de toda la situación. Rena finalmente confiesa que había descubierto que Yuki estaba en el club participando en esas actividades con otras chicas. Experimentó una rabia inmensa y un dolor incomprensible en su pecho, pero a pesar de todo, decidió confiar en él. Quería aferrarse a la esperanza de que la luz de su vida aún podía regresar. Sin embargo, su conversación se ve interrumpida por Alice, quien parece estar dispuesta a dejarlos en paz si Yuki corta definitivamente con Juno. La situación se vuelve aún más complicada para Yuki, quien por primera vez parece decidido tomar una decisión que es medianamente responsable. Tremendo desarrollo de personaje, dirán ustedes. Cuando Yuki regresa a casa, nota que Juno ha estado sufriendo en su ausencia, aparentemente debido a su amor apasionado por él. Después de todo, parece que ella solamente vive para él. En la noche, Yuki decide hablar con Juno y entra en su habitación. Sin embargo, se encuentra con una Juno abrumada por deseos lujuriosos inducidos solo por pensar en él. En ese momento de intensidad, Yuki parece estar perdiendo la batalla por una Juno que está dispuesta incluso a tener un hijo con él. Pero contra todo pronóstico, este promiscuo chico se controla y finalmente le confiesa que en realidad está enamorado de Rena. Esta es una revelación que Juno no puede aceptar, por lo que Yuki le termina mostrando la cicatriz que ella le hizo, haciendo que los recuerdos de ese día vuelvan a su cabeza, rompiendo en un grito de negación. Después de esos acontecimientos, Rena se despierta como si estuviera en un sueño. Finalmente, está al lado al hombre al que ella ama. Lastimosamente, su felicidad se ve interrumpida cuando Yomi los visita y les informa que Juno está en un estado muy delicado, como si estuviera en una especie de trance. Para tranquilizarlos, Yomi les asegura que la familia se hará cargo de Juno, permitiendo que la nueva familia disfrute de su felicidad en tranquilidad. Sin embargo, Yuki aún sigue cuestionándose de si tomar esta decisión fue lo correcto. Mientras tanto, vemos a una Juno demacrada deambulando sin rumbo por la ciudad. Al ver un árbol de Navidad, sufre al darse cuenta de que Yuki no está a su lado y anhela desesperadamente tenerlo de nuevo en su vida. Esa misma noche, algunas compañeras del instituto notan que Juno se dirige a un lugar sospechoso en compañía de un hombre de intenciones dudosas. Al día siguiente, Yuki se encuentra con Nono, la exnovia del hermano de Kaori, quien está pasando por un mal momento debido a que su novio la dejó por otra chica. Nono le revela que se acercó a Yuki buscando consuelo,
Y aunque yo creía que no lo haría más, lastimosamente Yuki no puede controlar sus impulsos, especialmente porque aún no está satisfecho con su relación con Rena. En otro lugar, Rena recibe la noticia de que han visto a Juno en compañía de un extraño hombre en un lugar sospechoso. Rena decide mantener esta información en secreto y así evitar que llegue a oídos de Yuki. Por supuesto, de alguna forma quiere protegerlo. La vida de Juno parece haber perdido todo sentido, como si fuera una especie de recipiente vacío, sin alma. Incluso está dispuesta a entregar lo que había guardado solamente para Yuki, y ahora no le importa tener un hijo con un completo desconocido. Sin embargo, los recuerdos de su tiempo junto a Yuki la invaden justo en el momento en donde no hay vuelta atrás, y en un acto de determinación, ella golpea brutalmente al desconocido. Parece haber recobrado su cordura, declarando que solo pertenece a Yuki, y que no permitirá que alguien como ese hombre la despoje de su dignidad. Pero esta loca chica tampoco puede permitir que esta persona siga haciendo lo mismo con otras chicas, así que termina quitándole la parte que lo hace hombre de la forma más dolorosa posible. Por otro lado, Yuki se encuentra con una antigua compañera de su antiguo club llamada Celes. Parece que su encuentro no fue coincidencia, ya que Celes quiere que Yuki la convierta en madre. Lamentablemente para Rena, Yuki no puede evitar resistirse a la idea de tener una descendencia, especialmente cuando le garantizan que no tendrá que hacerse responsable. Y además de eso, solamente debe hacerlo hasta que finalmente haya otra vida creciendo dentro de Celes. Yomi alerta a Rena sobre una posible investigación policial en curso sobre Juno, debido a las terribles acciones que realizó con un hombre en una noche anterior. Rena se preocupa por la seguridad de Yuki e intenta advertirle sobre Juno, pero sus dudas la detienen. A pesar de que es consciente de que Yuki sigue viendo a otras mujeres, Rena intenta mantener la esperanza en su relación, aunque se siente incómoda con la situación. Sin embargo, sus momentos juntos se ven interrumpidos cuando la inquietante Juno aparece detrás de ellos. A pesar de sus temores, Juno parece estar contenta de que Rena y Yuki están bien juntos, e incluso muestra un comportamiento normal en la escuela, como si ya no necesitara de Yuki para ser feliz. Esto sorprende tanto a Yuki como a Rena, quienes siguen siendo bastante cautelosos ante la actitud de Juno. Kaori trata de calmar a Yuki y le invita a su casa para ayudarlo a relajarse. Yuki, en su estado vulnerable, o al menos eso me encantaría pensar, acepta con facilidad. En casa de Kaori, ella se enfurece con él por haberse acercado a otras chicas a pesar de tener a Rena. Preocupada por él, Kaori le hace prometer que solamente la buscará a ella cuando sienta esas necesidades, asegurándole que siempre estará disponible para él sin importar qué. Kaori cree que es menos doloroso para Rena si solamente la engaña con ella. Rena se sorprende por el comportamiento inusualmente maduro de Juno, quien admite que su amor por Yuki no es correspondido, y aunque aún lo ama, prefiere priorizar su felicidad junto a Rena. Ese mismo día, Yuki y Rena planean pasar juntos la noche de Navidad, por lo que Yuki se adelanta para conseguir algunas cosas. Sin embargo, se encuentra con una Juno bastante amigable. Esta lo termina persuadiendo para que él le dé la espalda por un momento. Lo que Yuki no se espera es que el plan de Juno es noquearlo con un fuerte golpe en la cabeza. Rena se queda esperando sola en casa mientras reflexiona sobre el posible castigo por sus acciones, que podría ser que Yuki la haya abandonado ese día para estar con otra. Sus pensamientos no están del todo equivocados. Yuki recobra la conciencia y se da cuenta de que está inmovilizado en la piscina del instituto. Se enfrenta a una Juno que está extremadamente perturbada, que oscila entre el amor y el odio, debido a que Yuki intentó alejarse de ella y estuvo con otras chicas. Sin embargo, Juno no puede evitar vivir sin él, y ahora está decidida a reclamar lo que él le negó, pero se lo dio a otras chicas. A pesar de la constante negativa de Yuki, Juno se enfurece y comienza a abusar físicamente de él. Mientras tanto, Rena decide buscar a Yuki. En el camino se encuentra con una Juno, quien parece estar muy contenta de haber conseguido lo que tanto deseaba de Yuki. Rena finalmente descubre a un Yuki gravemente herido y se culpa por no haber estado a su lado, a pesar de su promesa de protegerlo sin importar qué. Rena y Yuki pasan la víspera de Navidad juntos visitando un santuario, en donde se encuentran con Celes y Alice, miembros del problemático club al que Yuki solía pertenecer. Yuki les ruega de que lo dejen en paz, y promete que esta vez y por fin solamente tendrá ojos para Rena. Celes, al igual que él, decide dejar el club, ya que ha conseguido lo que quería. Bueno, no quiero hacerme el interesante, así que les diré que ella quiere ser madre, dejando a Alice completamente sola. A pesar de todo, Rena y Yuki disfrutan de una apasionada noche de fin de año. Sin embargo, su felicidad se ve empañada cuando Alice
Como acto de venganza, publica en línea todos los videos que capturaron las actividades del club, arruinando por completo la vida de todos los involucrados. Al final, Alice termina con todo esto, cometiendo una gran locura de la que no se va a poder arrepentir. Rena continúa asistiendo a clases, lo que deja a Yuki solo en casa durante el día, debido a que fue expulsado por los videos que están rondando en internet. Ese tiempo a solas le permite reflexionar profundamente sobre su vida y las razones por las que quiere vivir. Al final, su vida gira en torno a Rena, quien lo ama lo suficiente como para rogarle que nunca lo deje. Sin embargo, durante uno de sus frecuentes viajes al parque, Yuki se encuentra por casualidad con Nono, lo que lleva nuevamente a un conflicto interno, haciendo que caiga de nuevo en la tentación. Al final, este chico rompe a llorar y se pregunta por qué no puede amar solamente a Rena, si la ama de verdad, haciendo que Nono le prometa que nunca volverá a hacer algo como esto con él. Mientras tanto, Kaori parece discutir con Rena sobre por qué se aferra tanto a Yuki, considerando que normalmente las mujeres buscan a alguien que no las engañe. Bueno, no sé eso. Rena descubre que al principio quería entender por qué su madre seguía amando a su padre, a pesar de sus engaños, pero ahora está profundamente enamorada de Yuki, y no puede imaginar su vida estando con ningún otro hombre. En contraste a estas reflexiones, se nos muestra una escena del crimen en donde parece que alguien ha acabado con la vida de uno de los antiguos miembros del club. Sin embargo, la narrativa nos lleva a una escena más hermosa que muestra la vida en pareja de Rena y Yuki, resaltando la belleza de su relación a pesar de los desafíos. A veces creo que esta chica es tan linda que me dan ganas de perdonar todo lo que ha hecho. Mis sospechas son confirmadas cuando Yomi llama a Rena, preocupada de que en las noticias han habido casos de asesinatos contra las personas involucradas en los videos que Alice difundió por internet, haciendo que Rena se preocupe ya que justo Yuki había acabado de salir de casa. Aunque Rena sale desesperada a buscar a Yuki, ella solamente puede ver como una sombra oscura aparece detrás de él y lo empuja a las líneas del tren, terminando con su vida. 1 año y medio después, Rena cuida de un niño que se parece bastante a Yuki. Ella reflexiona sobre la trágica muerte de su amado, y se revela que el culpable fue el exnovio de Celeste, quien tenía celos de que su novia estuviera con otros chicos. Al final todo termina como una tragedia para los miembros del club. El manga concluye con Rena dando un paseo con su hijo, y se cruza con Juno, quien también estaba con su hijo. A pesar de cruzar miradas, ambas se ignoran y siguen con su camino, marcando, creo yo, un final sombrío para esta extraña historia. Bueno, por fin hemos llegado al final de este manga. Fue bastante trabajo llegar hasta aquí, pero lo logramos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este laborioso camino. Espero realmente les haya gustado. Si es así, ya saben qué botones presionar para expresarlo. Si pueden, suscríbanse, compártanlo, denle like y bueno. También pueden agradecernos dándole una novia al señor editor, pero ya es otra cosa. En fin, hasta aquí llegamos. ¿Qué más puedo decir? Sí, al haber hecho la pantalla estaré dejando un video relacionado con este tipo de mangas que probablemente les pueda gustar. Así que pues aquí se los dejo y que tengan un feliz día.